Más de las 2/3 partes de los cubanoamericanos de Miami creen que Estados Unidos debería restablecer relaciones diplomáticas con Cuba y eliminar todas las limitaciones en los viajes a la isla, según una encuesta realizada por la Universidad Internacional de la Florida. Esa es la opinión del 68% de los 1.000 cubanoamericanos encuestados. Entre los más jóvenes, la cifra de partidarios de normalizar las relaciones llega al 90% y entre los que no están registrados para votar alcanza el 83%. Aunque el 71% de todos los encuestados cree que el embargo comercial a la isla ha funcionado poco o nada, solo al 52% le parece conveniente eliminarlo. Los encuestadores no explican la contradicción de por qué los jóvenes, los que llegaron después de 1994 y los que no están registrados como votantes, son quienes más se oponen al embargo y al mismo tiempo los que creen que mejor ha funcionado. Críticos del sondeo indican que ha sido financiado por la fundación del multimillonario George Soros y por el grupo Trimpa, cuyo presidente dirige un grupo paralelo que está organizando un viaje de estadounidenses a Cuba bajo la sombrilla de la política de contactos pueblo a pueblo. Bueno, la pregunta es cómo analizar, cómo interpretar esta encuesta y quién mejor que Luis Zúñiga, analista político, y también Enrique Patterson, analista político y sociólogo, para ayudarnos a descifrar todo esto y cómo ha cambiado a través de los años. Ahí tenemos en pantalla 68% a favor de restablecer nexos diplomáticos con Cuba, 69% a favor de viajes de todos los estadounidenses, 52% del total de los encuestados están en contra del embargo, 51% de los votantes inscritos, registrados a favor del embargo. ¿Cómo interpretamos todo esto? Comenzamos contigo, Luis. Sí, muchas gracias, Félix, por la invitación. Esta encuesta se me parece mucho a la del Atlantic Council de hace un par de meses atrás, que cuando le preguntaron en la Florida a las personas qué opinaban con respecto al embargo, 63% dijo que estaba de acuerdo que lo levantaran. Pero cuando le dieron la información de la situación que existía en Cuba, se cayó al 45%, por debajo de 50% también. Entonces, ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace la encuesta? ¿Hay desinformación? ¿Cómo se pregunta? Las preguntas que se hacen y qué entorno de conocimiento tiene la persona sobre un tema. Si a mí me preguntan sobre la Luna o las tormentas en Marte, lo más probable es que dé una opinión que no tiene nada que ver ni con la realidad ni con la verdad de la situación de Marte. Entonces, todas estas encuestas, lo que yo veo siempre detrás es una motivación política. Hay una agenda detrás de ella que es impresionar a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, para forzarle a cambiar la política hacia Cuba. Eso es esencialmente lo que hay detrás de todo esto. En el embargo, hay un elemento que es fundamental que no lo menciona ninguno de estos encuestadores, ninguno de estos académicos, ninguno de estos estudiosos del tema de Cuba, que todos son, en mi opinión, y lo digo con respeto, pero lo tengo que decir a modo cubano, de café con leche. ¿Cuál es el tema que no se menciona? ¿Cuál es el tema que no se menciona? El centro de todo esto es que el embargo impide que los Castro sigan arruinando el futuro de Cuba. Vamos con Enrique. Y mantener el embargo evita que arruinen el futuro también. Encuestas de café con leche. Ok, no, eso me dice que es con mucho respeto, después le dice que hay café con leche. No, yo no quiero entrar a... O sea, esto se puede enfocar de dos formas. Cuán legítima es una encuesta y cuán no legítima es. Y cualquier encuesta, cualquiera que sea la tendencia política, tú puedes encontrar alguna motivación en que la hace. Y si me permites, quiero saber tu opinión. Hay una diferencia entre los votantes inscritos. Eso significa que llevan tiempo en Estados Unidos totalmente diferente a los que acaban de llegar. Y yo siempre he planteado que el resultado de una encuesta no se traduce en voto. ¿Por qué? Porque el que tiene derecho al voto es el votante duro, que a lo mejor llegó hace mucho tiempo, y esta encuesta se hace con relación a un grupo, y este grupo, a lo mejor más del 50% de ellos no ejercen el voto. Okay. De todas formas, con más o menos, con más conocimiento o menos implica una tendencia. Lo que quiero poner es esto, es un marco conceptual para entender lo que está pasando, porque si no, lo único que podemos hacer es decir, estamos de acuerdo con esta encuesta o en contra de la encuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Okay. Lo que está pasando es que en Cuba hay un proceso de transición económica que se está pasando del socialismo de Estado a un capitalismo de Estado. Y nosotros siempre asumimos que cuando se hablaba de transición, íbamos a hablar de transición de socialismo de Estado a economía de libre mercado. Correcto.
Y también identificamos, cuando estábamos hablando de estos temas que ahora no hablamos y está ocurriendo, que implicaba un proceso de transición de dictadura a democracia política. Cuando lo que está ocurriendo son una transición de socialismo de Estado a capitalismo de Estado, donde los Castro quieren formar parte de del capitalismo de Estado que se está creando, y una transición de Estado político totalitario monopartidista a un Estado autoritario también monopartidista, represivo, no democrático, pero con un poquitico más de espacio para atraer las inversiones. ¿Cuál es la segunda cosa? Eso ha traído como consecuencia que en el lado del exilio los bloques que parecían muy definidos también se están desintegrando. Nosotros habíamos definido que la derecha política y la derecha económica eran un bloque porque se enfrentaban al régimen comunista en lo económico y antidemocrático en lo político. Y como regla general se veía que los liberales más izquierdistas se oponían al embargo porque veían el embargo como un impedimento para la apertura de la sociedad cubana. Vamos con Luis, vamos a darle oportunidad a Luis para que te responda. Esos dos grupos se han desintegrado, se tienden a desintegrar dentro de ellos, y la derecha económica y la derecha política tienden ya a no coincidir. Coincido en el análisis, coincido conceptualmente con el análisis, es muy claro y definitivamente lo es, de que es así. Y es lo que está ocurriendo. Bueno, lo que está ocurriendo. En parte es correcto. Desde el punto de vista del análisis político, sociológico que está ocurriendo y económico, porque está el factor económico también en el medio, es correcto. El análisis es así. Antiguamente estaban unificados estos dos bloques en concepto y uno era antagónico con el otro y punto, y cada uno mantenía movible sus posiciones, pero han ocurrido cosas que no estaban dentro del esquema tradicional de transiciones o de cambios. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Con los de España. España pasó de una dictadura a una democracia beta. En Chile pasamos de una dictadura a una democracia beta. En Argentina pasó exactamente igual. Entonces, lo que está ocurriendo es que Raúl Castro y el grupo de poder en Cuba tuvieron tiempo de analizar varios procesos que han ido por esta vertiente, como el chino, el vietnamita, y han tenido la oportunidad de ir acomodando, porque los teóricos tienden a confundir procesos de reformas con medidas. Y lo que hay que entender es que en el caso de Cuba no hay reforma. Las leyes siguen siendo las mismas, la represión sigue siendo la misma, el control político sigue siendo el mismo. Lo que hay son medidas. Pero entonces, Luis, esta encuesta sí puede ser un reflejo a cómo se vive, se reacciona aquí en el sur de la Florida. La encuesta lo que refleja lo que decía Enrique hace un momento, la opinión de los que llegan de grupos, de otros, de uno y del otro, que eso es muy pinto. Tú no vas a decir que la opinión de la gente porque no vota, pero de todas formas aquí es pintoresca. Parte de un estado de opinión. Yo quiero decir variada. Ok, pero todo vino tinto, quiere decir hay de todo un poco. Hay que tener en cuenta. Hay una tendencia, Zúñiga. Pero déjame terminar un segundo, para poner bien clara la posición. Las opiniones, en definitiva, no cambian la realidad dentro de Cuba. Sencillamente eso es lo que están sondeando, lo que pienso yo, lo que piensa Enrique, lo que piensa Juan, Pedro, Pablo y Jacinta. Simplemente, opiniones, lo que ven. ¿Eso tiene reflejo de la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba y lo que es más importante para el pueblo de Cuba? Absolutamente no. Lo que está ocurriendo en Cuba es un reordenamiento, un acomodándose a la situación económica caótica que tiene el régimen, y entonces lo que hace el régimen es tirar piltrafas para precisamente estimular. Yo le voy a decir a ustedes lo que le dijo hace solamente unos días un alto oficial de la seguridad del Estado cubana a un opositor en Cuba. Y le dijo: te vamos a aplastar y te vamos a pasar por arriba. ¿Y tú sabes por qué te vamos a pasar por arriba? Porque tú no vas a entorpecer el acercamiento que los norteamericanos quieren hacer con Cuba, porque lo necesitamos para recuperar la revolución. No es para producir un cambio democrático, no es para abrir a la economía de mercado, es para recuperar el control de la revolución. Y eso es lo que hacen, tiran piltrafas porque sabe que hay quienes se conforman con las piltrafas. Enrique. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el caso de Cuba. Yo nunca juzgo la realidad sobre la base de la idea que tengan los actores, porque en última instancia la realidad también a ellos se les escapa. Que eso sea lo que ellos pretendan, yo estoy de acuerdo contigo. Que esos factores
los van a llevar en una posición donde en un momento determinado se puede ir en control. O sea, si hay un proceso de reforma, hay reforma. De acuerdo. Y entonces, de acuerdo en el entonces punto por lo tanto, planteado. cómo ellos piensan la realidad también es una falacia. ¿Por qué? Porque los hechos desencadenan otros hechos que son más, y ellos, la dirigencia de la revolución, tiende a desaparecer. Y entonces hay que ver los segundos actores, cómo se comportan, porque la sociedad también empuja. Okay. A mí lo que me llama la atención y quizás me indigna, es la posición de la derecha económica, que le quiere dar un voto de confianza al gobierno cubano, por lo menos un sector de la derecha económica, que ya considera que es lícito invertir en Cuba. Bueno, y no son necesariamente derecha, cuidado. No, derecha económica. A mí me gusta hacer precisar los términos. Sí. Esta derecha económica, hasta hace poco era un bloque, ahora consideran que invertir en Cuba es lícito, o sea, le dan un voto de confianza que el gobierno cubano va a respetar los capitales, porque no les importa la libertad del trabajo. Porque el gobierno... Si me permiten, voy a apuntalar lo que está diciendo Enrique con esto. Hemos visto recientemente lo de la familia Fanjul, que se ha debatido en varios programas. Pero hay algo más. Ahora, la familia Bacardí, Facundo Bacardí, que es un poco la generación relevo, el hombre joven, ¿no?, de esta familia, dice que la familia está dividida en cuanto al tema del embargo y dice que sí, que él estaría dispuesto a invertir en Cuba. Y eso se une a otros empresarios cubanoamericanos. Eso es un poco el reflejo de lo que Enrique estaba planteando. Yo no estoy en contra de que inviertan, pero tendrían que exigir también libertad del trabajo. Un segundo. Esto es muy importante. ¿Saben, se han leído la ley de inversiones en Cuba, estos Bacardí, que dice que están a favor del levantamiento del embargo y de las inversiones? ¿Se la han leído? Dice que la familia está dividida. No, pero la pregunta clave es, ¿se han leído la ley de inversión de Cuba? Yo se la voy a resumir. En su momento fueron impulsores de la ley Helms-Burton. Yo la voy a resumir en 4 puntos. Número 1, el gobierno de Cuba ofrece carteras de inversión. Los inversionistas no invierten en Cuba donde ellos quieren. Donde el gobierno les dice, aquí es donde puede. No te conviene esta, no hay inversión. Segundo, cualquier cantidad de dinero que tú lleves de inversión a Cuba va a constituir capital minoritario, cualquier cantidad, porque el Estado va a ser el capitalista mayoritario en el negocio. 51% siempre va a estar en poder del régimen de los Castro. Quiere decir esto que tú vas a ser inversionista, pero no vas a ser dueño. Y todos sabemos aquí que en una corporación, y en este caso son corporaciones mixtas, el que decide es el que tiene las acciones. Y por lo tanto, el gobierno va a ser el dueño y va a ser el que va a decidir. La pregunta, Luis, ¿pueden ser tan ingenuos, tan ilusos de tomar ese tipo de decisión sin saber todo esto que estás diciendo? Ahí voy, porque todavía hay más todavía, no es solamente estas otras. La tercer punto es, las disputas se dirimen en las cortes cubanas. No hay corte internacional, no hay... bueno, la ley dice que ellos pueden buscar un aconsejante, un abogado, tercero, cuando hay una disputa, pero en general son las cortes cubanas. Las cortes cubanas. Para ser exacto. Cuarto, que ya lo el punto que tú habías mencionado anteriormente. Cuarto, los contratos de trabajo no son con los trabajadores, son con el gobierno. El gobierno es el que le trae a los trabajadores y se los da. Y el gobierno es el que cobra los salarios, el gobierno es el que les paga. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Y el gobierno lo que les va a pagar es $10, 10 pesos cubanos. Quiere decir que le va a estar robando el 90 y pico % del salario. Quiere decir que el régimen cubano, con esas inversiones, no solamente va a coger el fruto de la ganancia que dé esa corporación, sino el fruto del trabajo de los trabajadores. ¿Dónde se quedan los trabajadores? ¿Qué clase de individuos son estos? ¿Qué clase de conciencia social? ¿Qué clase de preocupación por el futuro de Cuba que se van a sentar arriba de los cubanos para que los sigan oprimiendo? Termino ya contigo, Enrique, sí. Adelante. Lo que veo en esta posición una cosa muy interesante. Y es que, bueno, si es un capitalista francés o un capitalista canadiense, él va a ir a un lugar donde el salario sea mínimo y la ganancia sea máxima. Pero cuando se trata de cubanos que han estado hablando de la patria y todo eso, lo menos que pueden exigir que, 1, que los trabajadores tengan libertad de contratación, 2, que los cubanos que están dentro también tengan los mismos derechos de inversión, para ser coherente, ¿no? O sea, y el hecho de que no lo hagan es lo que digo que ha habido por eso digo que se ha roto. Sí, entonces, por otro lado, vamos a empezar a ver cómo determinados sectores opositores de izquierda en Cuba empiezan a coincidir con la derecha por estos puntos.
Lo que crea una situación política bastante favorable si la gente baja un poco la bandera y se sientan a analizar cuál... Si empiezan a comer las piltrafas que le tiran y se conforman con esas piltrafas y no con la plena libertad de Cuba. Tengo que irme a la pausa. Hay una desconexión, ¿no?, entre lo que vemos aquí en el sur de la Florida y lo que realmente está ocurriendo, continúa ocurriendo dentro del gobierno de Cuba. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Un placer tenerte aquí en el programa.